zapata similar con viga cantilever como hicimos la clase pasada. Verán que se pueden resolver de las dos maneras, pero cada una tiene sus particularidades que hace que sea más conveniente o menos conveniente una solución respecto a otra. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos, igual que teníamos la vez pasada, una columna en la medianera, este va a ser el eje medianero, que está solicitada por, voy a dibujar un corte, por una carga P. A su vez, esa columna está vinculada con un tensor que va a hacer una fuerza así, allá. Supongamos que este es nuestro tramo de columna. Y esta es nuestra zapata. Listo en planta. Bueno, aquí está nuestra columna. Nuestro tronco de columna. Esta lista en planta, la zapata medianera. Lo voy a dibujar acá en línea punteada el tensor. No, vamos a hacer en línea al tensor. Que llega hasta el tronco de columna. Bueno, como sabemos, la carga que traiga la columna será equilibrada con la reacción del suelo. Entonces pondremos uniforme. A esa reacción del suelo la puedo denominar Q, debido a que va a haber una cierta excentricidad entre la carga P y la resultante de la reacción del suelo. Se genera un par, y ese par, la idea es que sea resistido por otro par materializado por una fuerza que ejerce el tensor hacia el centro del terreno, y vamos a aprovechar la fricción o adherencia entre el suelo y la zapata. Acá tenemos unas tensiones de corte que podríamos denominar tau. Entonces, para fijar un poquito de idea, supongamos que llamamos dirección X a la perpendicular a la medianera y dirección Y a la paralela a la medianera. Entonces supongamos que tenemos una columna donde C sub X y C sub Y son las dimensiones de nuestra columna, es de 30 centímetros por lado. Vamos a tomar cargas permanentes en la columna y sobrecarga de 400 kilonewton y 100 kilonewton le podemos tomar respectivamente. En cuanto a las características del suelo de relleno, tiene un peso unitario de
16 kilonewtons sobre metro cúbico. Vamos a tomar una tensión admisible bruta de 200 kilonewtons sobre metro cuadrado y el nivel de fundación lo vamos a tomar a 2,5 metros de profundidad. Todos estos son datos que surgen del estudio del suelo, ¿no? El estudio del suelo surge esa información. Bueno, en principio, lo primero que vamos a hacer es definir la geometría de la zapata. En nuestro caso, sabemos que el área necesaria de la zapata será aproximadamente igual a la sumatoria de las cargas dividido la tensión admisible, pero vamos a dividirlo por la tensión admisible neta. Nos vamos de esto. Y para tener en cuenta la diferencia entre peso del suelo y peso del hormigón, los pesos unitarios, vamos a incrementar en un 5% las cargas axiales de las columnas. Entonces, acá surge la primera diferencia con respecto a la fundación con zapatas medianeras, con zapatas con vigas cantilever. Esa diferencia está en que en las vigas cantilever la propia viga ejerce un efecto de palanca sobre el suelo, lo que genera que se incrementen las cargas sobre el suelo en la zapata medianera y respecto a las cargas que trae la columna medianera. Entonces, las zapatas medianeras que diseñemos con tensores van a ser ligeramente un poco más chicas, más pequeñas que cuando las resolvamos con vigas cantilever. Bueno, en nuestro caso tenemos que el área necesaria será 1,05. La sumatoria de las cargas es de 400 más 100 kilonewton. Dijimos que teníamos una tensión admisible de 200 kilonewton sobre metro cuadrado, menos el peso unitario del suelo, por el nivel de fundación que es de 2,5 metros. ¿Me ayudan con las cuentas, por favor? Tres coma veintiocho. 3,28 serían metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Bien, entonces, al igual que habíamos tomado con las zapatas arrastradas con viga cantilever, vamos a plantear como conveniente una relación de lados de 2:1. O sea, de manera tal que A sub I sea aproximadamente 2 veces A sub X. Por lo tanto, podemos estimar el valor de A sub X como el área necesaria, teníamos A sub X por A sub I, es igual más o menos igual al área necesaria, o sea que ahí vamos a dividir por 2 y le vamos a aplicar la raíz cuadrada. ¿Bien? Porque A sub X por A sub I es el área necesaria.
Entonces, esto nos daría 328 dividido 2 por la raíz cuadrada, 1,28. 18, 28. 28 metros. Bueno, la idea es que, vamos a tomar así, lo vamos a aproximar al múltiplo de 10 centímetros más próximo, o sea, vamos a tomar a sub x igual a 1,30 m. Entonces, ahora, bueno, para calcular a sub i, no me importa en realidad la relación de 2 a 1, sino que vamos a tomar que a sub i sea aproximadamente igual al área necesaria dividido a sub x. Obviamente, si redondeé para arriba el valor de a sub x, a sub i me dará un poco más chico, y si redondeo para abajo el valor de a sub x, a sub i me dará más grande. Entonces, esta es la forma correcta. Insisto con esto que acabo de hacer recién, porque es una fuente de confusión bastante común. O sea, área necesaria son 3,28 metros cuadrados dividido 1,3 metros. 2,52. 2,52 metros. Bueno, también voy a aproximar al decimal más próximo, al múltiplo de 10 más próximo, o sea, vamos a tomar 2,5 metros. Como hacemos en el diseño de todas las zapatas hasta acá, siempre esto estará sujeto a una verificación posterior, que las tensiones sobre el suelo sean menores que las admisibles. ¿Bien? Por eso es que me tomo la libertad de redondear para abajo, porque todavía este 1,05 o 5% de incremento de las cargas es una aproximación. Tal vez me quede corto o no, no sé. Bueno, ahora tengo que determinar la altura de la zapata. La altura de la zapata depende, para que sea lo suficientemente rígida, de lo que vuela la zapata respecto al tronco de columna, ¿no? Este vuelo que está acá. Este sería el vuelo en la dirección X, este es el vuelo en la dirección Y. Entonces, ¿se acuerdan que yo buscaba una relación de por lo menos 2,5 o menor a 2,5 a 1? Entonces, vamos a adoptar como altura de la zapata el máximo entre el vuelo de la zapata en X dividido 2,5, el vuelo de la zapata en la dirección Y dividido 2,5, o como mínimo de 25 centímetros. Entonces, este es el máximo entre lo que vuela la zapata en la dirección X, viene dado por, acá hay una cosa importante, y esto es conceptual. Si yo tengo la carga P de la columna ubicada en el centro de la columna, fíjense que acá podríamos suponer que estamos en el nivel 0. Entonces, este tramo de columna entre el tensor y la zapata se encuentra solicitado a flexión, pero también se encuentra solicitado a flexión, a compresión y a flexión. A flexión, ¿por qué? Porque vamos a suponer que en la unión entre el tensor y la columna medianera hay una articulación. Y en ese caso, la fuerza T multiplicada por la altura del tronco me dará un momento. Entonces, esta columna, este tronco de columna estará solicitado a flexión compuesta. Por lo tanto, tenemos que, yo voy a indicar como T sub X, el lado del
del tronco de columna, la dirección X, que es en la dirección que tengo la flexión. En la dirección transversal, ese tronco de columna tendrá una dimensión Y. Entonces, para estimar las dimensiones del tronco de columna en la dirección X, hay que predimensionarlo. Y una forma de predimensionarlo es darle, por ejemplo, la mitad del tamaño de la zapata. Por ejemplo, podría estimar el valor de T sub X como A sub X sobre 2. Bien, esto lo voy a poner aproximado. Después estará sujeto a verificación este tronco de columna a flexocompresión, pero de por sí hay que darle una sección importante. En este caso, el tronco de columna, si adopté a sub X 1,30 m, podría ser de 1,3 metros dividido 2, serían 0,65 metros. Y la dimensión en la dirección Y la podemos tomar como C sub I incrementado en 5 centímetros. O sea, si la columna era 30 centímetros, le podemos dar 0,35 metros. Estas serían las dimensiones del tronco de columna en la dirección X y en la dirección Y. Bien, entonces podemos indicar la altura de la zapata en función de T sub X, T sub Y. Por ejemplo, lo que vuela la zapata en la dirección X es A sub X menos T sub X. Esto lo vamos a dividir por 2,5. Lo que vuela la zapata en la dirección Y es A sub I menos T sub I dividido 2 y dividido a su vez por 2,5 me va a dar dividido 5. Y lo que vuela y los 25 centímetros que habíamos dicho antes. Bueno, o sea que H va a ser igual al máximo entre A sub X 1,3 metros menos T sub X 0,65 metros dividido 2,5. A sub I dijimos que era 2,50 metros. Siempre va a ser el determinante para la altura de la zapata, o 0,25 metros. Siempre este va a ser el determinante en la altura de la zapata. Bueno, si me dicen cuánto vale, La primera condición es 0,26, da 0,26. La segunda 0,43. bueno, 25 centímetros. O sea, tenemos que adoptar el mayor de los tres y lo vamos a redondear a de 5 centímetros en 5 centímetros, o sea que nos daría 0,45 metros. Sí, suele ser siempre la segunda condición, el vuelo en la dirección Y, la que determina la altura de la zapata. Bien. Bueno, ahora que tenemos definida la geometría, vamos a verificar la presión sobre el suelo. Q es igual a la sumatoria de las cargas, o sea, 400 más 100 kilonewton, distribuidos en el área de la base, 1,3 metros por 2,5 metros,
más el peso unitario del suelo, del hormigón, por la altura de la zapata, más el peso unitario del suelo de relleno, por la altura de la columna del suelo por encima de la zapata, que va a ser igual a 2,5 metros menos la altura de la zapata. Entonces, la presión sería sobre la base Me da 197,90. 198, digamos. Serían kilonewton sobre metro cuadrado, que tiene que ser menor menor o igual que la cuba admisible, que era de 200 kilonewton sobre metro cuadrado. Perfecto, verifica, ¿no? Verifica. Bueno, como ven, la verificación dependerá de que también adoptamos este 5% o el porcentaje que adoptemos de incremento de cargas eh, sobre las cargas netas. Bueno, terminaron las consideraciones geotécnicas. Vamos a pasar a calcular los esfuerzos, primero sobre la zapata, después sobre el tensor y después sobre el tronco de columna. Acá todos esos esfuerzos los vamos a calcular de acuerdo a las especificaciones del CIESO 201. Entonces vamos a calcular las resistencias requeridas en la zapata. Entonces nuestra zapata, vamos a la esquemática, tenemos la columna, el tronco de columna, pero a sub X, a sub Y, y tenemos la sección crítica a flexión en la dirección del eje X, será la que está al filo del tronco de columna. La sección crítica a flexión en la dirección de Y la tendremos al filo del tronco de columna. O sea que acá tenemos dimensiones T sub I, T sub Y. Por lo tanto, la resistencia requerida a flexión en la dirección del eje X la vamos a calcular previamente. Vamos a calcular el valor de PU, que sería el máximo entre 1,4 T sub D y 1,2 T sub D más 1,6 T sub D. Y vamos a calcular primero las acciones mayoradas. Entonces tenemos el máximo entre 1,4 por 400 kilonewton o 1,2 por 400 kilonewton más 1,6 por 100 kilonewton. O sea que PU sería igual a ¿cuánto?
La primera sería, esta serían 560 kilonewton. Y acá 480, 580. Si no hice mal la cuenta, serían 640 kilonewton. Si me pongo 480 más 160. 640. Sí, creo que 640 kilonewton. Por lo tanto, la reacción del suelo para cargas mayoradas serán igual a PU dividido A sub X a sub Y. O sea, 640 kilonewton dividido A sub X será 1,30 m y ha subido 50. A ver si se me ayuda con la cuenta. Me da 196,92. 197, entonces, Sí. kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Se acuerdan? Era la fracción del suelo mayorada que vamos a tomar como referencia para calcular las resistencias requeridas en la zapata. Entonces tenemos la resistencia requerida de flexión para la dirección del eje X, que correspondería con el par que genera la reacción del suelo en la zona rayada respecto a la sección crítica de flexión. Entonces va a ser igual a la reacción del suelo por el área de la zona que rayé, que es igual a sub X menos T sub X por A sub Y, por el brazo entre la distancia que hay entre la sección crítica y el baricentro de la reacción del suelo, que sería A sub X menos T sub X sobre 2. O sea, quedaría Q sub U por A sub X menos T sub X al cuadrado sobre 2 por A sub Y. O sea, 197 kilonewton sobre metro cuadrado por 1,30 m menos T sub X, hicimos que era 65 centímetros al cuadrado sobre 2 y A sub Y eran 2,50 m. Bien. ¿Cuánto Me dio? 104,0. 104, perdón. Serían 104, que quedan en el numerador metros cuadrados con metro cúbico sobre metro cuadrado, serían 104 kilonewton metros, como tiene que dar un momento. Para la dirección transversal, para la dirección Y, también tenemos Q sub U. Bueno, para la dirección Y es igual que en las zapatas centradas, sería Q sub U por A sub X menos T sub X al cuadrado dividido 8 por A sub, perdón, por A sub Y era esto.
A sub i menos T sub i sobre 8 por A sub x. O sea, 197 kilonewton sobre metro cuadrado por 2,5 metros menos 0,35 metros al cuadrado dividido 8 y a sub x serán 1,30 m. $147,98. 148 sería, ¿no? También kilonewton metro. O sea que tendríamos flexión en dos direcciones. Podemos calcular, como tenemos flexión en dos direcciones, vamos a tener punzonado. Entonces vamos a calcular la resistencia requerida al punzonado. La sección crítica al punzonado se encuentra a una distancia d sobre 2 del tronco de columna. Bien, o sea, del tronco de columna, ahí hay d sobre 2. De acá a acá, hay d sobre 2. Y de acá a acá, también hay d sobre 2. Entonces tenemos que calcular, vamos a poner otro color, la resistencia requerida al punzonado o corte en dos direcciones. Para eso tenemos que calcular cuál es la reacción del suelo que genera punzonado, que es la reacción en toda esta zona rayada. Y lo vamos a hacer simplemente a la reacción total del suelo, PU, le vamos a restar la reacción del suelo encerrada en la zona encerrada por la sección crítica del punzonado, o sea, Q multiplicado por la base de esa sección es T sub x más D sobre 2 y la altura de esa sección es T sub i más D sobre 2 más D sobre 2, o sea, T sub i más D. Para poder asignarle valores tendríamos que calcular el valor de D o estimar el valor de D. D lo podemos calcular a partir de H, restándole el recubrimiento, y como tengo flexión en dos direcciones, le vamos a sacar 2 centímetros más a la altura, para tener en cuenta el espesor de las armaduras. Entonces teníamos la zapata de 45 centímetros, un recubrimiento de 5 centímetros, menos 2 centímetros por las armaduras, o sea que D lo tomamos de 38 centímetros. Entonces, PU son 640 kilonewton. QU 197 kilonewton sobre metro cuadrado. Por T sub X son 65 centímetros. D son 38 centímetros sobre 2. T sub I dijimos que eran de 35 centímetros. Pero vamos a sumar los 38 centímetros. El resultado nos va a quedar en kilonewton.
573,84. 574, vamos a ponerle 574 kilonewton. Bien. Por último, nos queda BUX y BUY, que serían las resistencias al corte en la dirección X, la resistencia al corte en la dirección Y, en donde las secciones críticas al corte se encuentran a una distancia D del tronco de columna. Entonces, para calcular el corte en la dirección X, bueno, voy a hacerlo rápido porque ya lo hemos hecho antes. Va a ser Q sub U por A sub X menos T sub X menos D. Todo esto por A sub I. Y en el caso, porque la sección crítica se va a encontrar, bueno, esto lo hago acá punteada, a una distancia de acá hasta acá, se supone que hay una distancia de, por lo tanto, A sub X le restamos T sub X, le resto D, me queda lo que me queda de corte, que en la dirección X suele ser muy poco. A ver, espera. Q sub U son 197 kilonewton sobre metro cuadrado por A sub X, 1,30 m. T sub X, 0,65 metros. D, 0,38 metros. Y A sub I, 2,5 metros. 132,97. 133 Es. kilonewton. Puede ser el caso, dependiendo del valor de T sub X, que este valor les dé negativo. Fíjense que si la sección crítica, no es raro eso, si la sección crítica les queda por fuera de la zapata, quiere decir que no habría corte, sería corte, en la dirección X el corte sería 0. ¿Bien? Voy a decir, no es raro que pase eso. O sea que si les da negativo, quiere decir que directamente no hay corte, no es ningún problema, no sería ningún problema. Bueno, para el caso de QI, tenemos Q, bueno, sería también igual A sub X, no, A sub I, menos T sub I, sobre 2, menos D. Igual que en las zapatas centradas. Y esto por A sub X. O sea, 197 kilonewtons sobre metro cuadrado. A sub I son 2,5 metros. T sub I, 0,35 metros. Todo esto dividido 2, menos D, que es de 0,38 metros. Y A sub X, 1,3 metros. Suele ser más grande, ¿no? Que es lógico que es más grande que la dirección X. Ciento 78. 168 Kilonewton. kilonewton.
Bueno, eh, los armados a flexión, la verificación al corte, etcétera, son iguales que como veníamos haciendo hasta ahora. Hay una particularidad con la resistencia al punzonado, que lo que tienen que tener en cuenta que ahora la resistencia al punzonado va a estar dada por una sección ficticia que va a tener toda la longitud de la sección crítica del punzonado. O sea, va a tener tres lados nada más que resisten punzonado. Estos marcados en verde. Bien. Y en las expresiones que utilizan la resistencia al punzonado para eh, secciones con tres lados como esta, o sea, cuando tengo punzonado debido a una carga puntual en el borde, en una arista de una placa, eh, hay alguna ligera modificación, como por ejemplo hay un número 40, un coeficiente 40 que se reduce a 30 y se multiplica por un factor de 0,75. Bueno, eso es un tema más de hormigón que lo pueden. En el ejemplo resuelto, creo que ahí tienen un ejemplo resuelto, lo van a poder observar. Está acá, sí. Sí. O sea, y en lugar de tomar la totalidad de la resistencia provista por el hormigón, se toma solo el 75% de la resistencia provista por el hormigón. O sea, eh, lo voy a escribir así. No, sí, B sub n va a ser igual. Phi es 0,75 y B sub n es el 75% de la resistencia al corte provista por el hormigón. ¿En dónde? A ver estas expresiones que las tengo acá. En donde BC es el mínimo entre tres expresiones. Una es 4B0 por D por la raíz cuadrada de C', expresada en megapascales, dividido 12. Otra que sí cambia es esta 30D dividido B0 más 2 por B0D por la raíz cuadrada de C' sobre 2. Pero ahí creo que la 30D B0 más 2, B0D raíz cuadrada de C' sobre 12, bien. 4B0D raíz cuadrada de C' sobre 12 y la última 2 por 1 más 2 dividido beta por B0 por D por raíz cuadrada de C' sobre 2. Bien, o sea, donde hay un cambio es en este 0,75 respecto a la verificación al punzonado en zapatas centradas. Hay un cambio en este coeficiente de acá. Beta representa la relación del lado de la columna, del tronco de columna sería en este caso. O sea, eh, vamos a aclarar acá, beta es igual al máximo entre Tx y Ti, dividido el mínimo entre Tx y Ti. Y en cuanto a B0, sería igual
corregimos, si esto es TI, TX, la sección crítica del punzonado se encuentra a una distancia d sobre 2. Esto es d sobre 2. Esto es d sobre 2. Entonces sería tx más d sobre 2 más, en la otra dirección tengo ti más d. Eso sería el valor de d0. Sería toda esta longitud. Esto más esto más esto. De la sección que se opone a la falla por corte. Esta la voy a hacer punteado porque ahí no. Bueno, esas son alguna consideración particular en cuanto a cómo evaluar la resistencia al punzonado provista por el almidón. No voy sobre flexión y corte en una dirección, no voy a agregar nada porque ya lo hemos visto, es más de lo mismo. ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Bueno, ahora nosotros dijimos que acá tenemos ya las resistencias requeridas en la zapata. Tenemos que calcular las resistencias requeridas en el tronco de columna y en el tensor. Vamos a calcular primero la fuerza en el tensor. Vamos a hacer el dibujito. Esquemáticamente en el tensor tenemos la fuerza T, la fuerza de la columna, y podríamos suponer que el suelo reacciona con un valor de R, y acá tenemos la fricción entre suelo y base de la zapata. Entonces, el par, vamos a tener una excentricidad entre P y R. El par que entre P y R tiene que ser igual al par entre la base de la zapata y el tensor. Entonces, supongamos que nuestro tensor tiene una determinada dimensión. Vamos a poner así. Esta altura la voy a llamar H del tensor. Entonces, la fuerza P, o más bien la sumatoria de la fuerza P por la excentricidad de la carga, la excentricidad va a ser igual a sub x menos la mitad del ancho de columna. A ver, lo voy a dibujar acá para que se entienda de nuevo. Este es el tronco. Esta es la zapata. Este es el tensor. HT es esta altura. Del centro del tensor hasta la base de la zapata. Esta es la sumatoria de las cargas P. Ahora tenemos la reacción distribuida del suelo. Y esta fricción o adherencia.
Entonces, fíjese que la carga está en la columna, no en el centro del tronco, sino en el centro de la columna superior. Y esto tiene que ser igual, este par, a T por HT. HT, la distancia del centro del tensor a la base de la zapata. Por lo tanto, la fuerza T en el tensor va a ser igual a A sub X menos C sub X dividido HT por la sumatoria de las cargas verticales. Entonces, T es A sub X, dijimos que es 1,30 m. C sub X serán 30 centímetros. Y esto es dividido, acá perdón, me olvidé, A sub X menos C sub X sobre 2. Todo esto es dividido 2. La excentricidad. A sub X sobre 2, sí, acá me olvidé, sobre los cuadrados. Entonces esto es sobre 2. T es igual a 1,30 menos C sub X, que son 30 centímetros. Esto dividido 2 veces. En cuanto a HT, si este es el nivel 0, la altura del tensor la podría tomar de 20 centímetros, por ejemplo. Entonces, HT serían el nivel de fundación menos 10 centímetros. El nivel de fundación eran 2,5 metros y le vamos a restar 10 centímetros debido al ancho del tensor. ¿Podría repetir? Asumís 20 y después Perdón, 20 ¿qué cosa 20? Ah, supongamos que la altura del tensor es de 20 centímetros. Entonces, del nivel 0 hasta la base del tensor teníamos 2,5 metros. Esto de Sí. acá hasta acá era D sub F, que eran 2,5 metros. Mm, Y si a 2,5 metros le saco la mitad de la altura del tensor, me queda HT. Dale, perfecto. Gracias. Y esto por la sumatoria de las cargas, que eran 400 más 100 kilonewton. ¿Cuánto es esto? Me dio 104,16. 104 kilonewton. Sí. Bueno, la idea es que con estos 104 kilonewton tenemos que verificar fisuración, o sea que es una carga de servicio. Y vamos a verificar la deformación. Y como cualquier tensor, se verifica deformación y fisuración. Hay cualquier cosa como recordatorio eh, en el aula virtual, en esta sección de zapatas con tensor, tienen unos videitos donde muestra cómo controlar la fisuración y la deformación de un tensor, que se hace con cargas de servicio. En cambio, para verificar la resistencia, se hace con cargas mayoradas, o sea, con 1,3 metros menos 0,3 metros dividido 2 por 2,5 metros menos 0,1 metro
por la carga mayorada, PU. PU era, lo teníamos en algún lugar escrito, eran 640 kilonewtons. Está bien, todo lo referido a verificación en condiciones de servicio se hace con carga de servicio. Lo que es resistencia se hace con cargas mayoradas. O sea, la fórmula es la misma, lo único que cambia es si pongo carga de servicio, obtengo T de servicio. Si pongo carga mayorada, obtengo la fuerza mayorada.